Buenas, hoy vamos a hacer la presentación del libro de forma virtual de Mi poesía crítica y otros poemas de Juana C. Cascardo, para todos sus amigos y amigas y colegas. La presentación la vamos a comenzar con una pregunta para Juana. Juana, ¿por qué escribís? Hay una pregunta recurrente en las entrevistas que me han hecho desde los inicios de mi actividad literaria y es ¿por qué escribe? Cuéntenos, Juana, ¿cuándo comenzó a escribir y sus expectativas como escritora? He hallado en palabras del escritor Ernesto Sábato, dichas en el libro Entre la letra y la sangre, Conversaciones con Carlos Cataña, una coincidencia. De allí que usaré sus textuales. Dice Sábato: para mí nunca ha sido un juego escribir, lamentablemente. Yo no escribí ni por dinero, ni premios, ni por vanidad de verme impreso. Puede parecerle excesivo, pero escribí para resistir la existencia. Ciertamente que yo tampoco he escrito nunca por ninguno de los motivos que mencionara Sábato: dinero, premios, vanidad. Lo he hecho por una imperiosa necesidad existencial, como forma de sacudir la inercia de una sociedad que acumula indiferencia, humillación, sojuzgamiento, o desde otro punto de vista, dominación, avasallamiento, soberbia. He usado un lenguaje escrito como forma de comunicación, en particular la poesía. Como expreso en mi libro El equilibrio utópico, escribir, solo eso, escribir sin pensar todo cuanto salga en la mañana y en la tarde, escribir en mis madrugadas sin sueño en que solo se ven los fracasos, la soledad, el desengaño. Sentir que la pluma se desliza sola, como alucinada, sobre el papel en blanco, hasta agotar cuanto tenga la mente que entregar en palabras. El escritor es quien observa la escena desde cierta distancia y entiende o cree entender mejor la realidad para intentar explicarla o proyectarla al futuro con mayor acierto. Es el ser, el individuo que, encapsulado en una abismal soledad, marcha por el mundo percibiendo, captando lo que se muestra o acontece, como también lo que permanece oculto en las intrincadas esferas del subconsciente, que logra la comunicación con su medio circundante, expresándose con un lenguaje metafórico, simbólico, mítico, onírico, metafísico y muchas veces hermético, hasta para el mismo poeta-escritor. Ingresando al libro, al de poemas en particular, en mi caso se va autoelaborando a partir de una idea fuerza que lo genera y que responde a la pregunta: ¿qué quiero decir yo en este momento al mundo, a los demás seres que lo habitan? Por esto, cada uno de mis libros lleva implícito uno o varios mensajes, y la intención es que el lector los vaya descubriendo, aunque en general las pistas están en la introducción o intención de la autora. Así entonces, mi primer poemario, Voces de mi silencio, buscó no herir susceptibilidades. Seleccioné poemas que no contuvieran términos o contenidos agresivos y que tan solo mostraran mi sensibilidad o mi mundo de ideas sencillas y hasta cierto lirismo. En Sonar de lluvia hay un cambio notable. En él quise comunicar mi tristeza de vivir en una realidad opresora y lo hice desde 3 ángulos diferentes: desde mi yo, desde mi tiempo y desde mi espacio. Mi tercer libro, Caminemos, Poemas para acompañarte,
pretendió entablar un diálogo con el lector, haciéndole ver o sentir a través de la poesía lo que siento o percibo frente a cada situación, a las cosas, las personas, al futuro o bien al pasado, fuere mío o de la humanidad en su conjunto. Era un conversar a solas, sin esperar una respuesta inmediata, pero dejando la posibilidad abierta al diálogo. Sintetizando, diría que no elaboro un libro de poemas en un instante, de una sola vez. Voy escribiendo poemas, muchos espontáneamente, otros más conceptuales, pensados y organizados en torno de un tema. Y luego, cuando surge la idea del libro, inicio una búsqueda seleccionando aquellos poemas, a veces sin orden cronológico, que componen en su conjunto cuanto quiero decir en ese momento de mi existencia del planeta Tierra o del cosmos, si se me permite una extrapolación ambiciosa. Podría continuar explicando libro por libro, mas sería quizá cansadora. Estaría abusando del tiempo de los demás. Por ello, volviendo a este libro que hoy pretendo mostrar, puedo leer en intención de la autora mi poesía crítica. ¿Por qué? Porque quiero expresar no solamente lo que ya he dicho repetidas veces, lo he dicho en público, en privado, en forma oral o escrita en mis libros publicados, en cuanto a la crítica situación que continúa viviendo la humanidad, como mi propia situación de llegar a etapas finales de cierre de mis actividades, sintiendo la misma angustia existencial crítica en lo que hace al mundo, a la nueva civilización que está arribando, para la cual quizá aún no estemos preparados. Es una poesía al borde, en el límite, es una poesía crítica desde su propia interioridad. Estuve indecisa al elegir el título, aunque el primero que tuve en mi mente fue Poesía Crítica. Ingresé a la web y observé que existían títulos similares a Poesía al Límite, Poesía Estallido. Estos hubieran podido significar lo mismo desde mi punto de vista, pero quizá pudo ser considerado una usurpación, copia o algo más grave a nivel legal. Por eso, y además porque me pareció difícil de copiar, me quedé con Mi Poesía Crítica. Acompañé ese título, como es mi costumbre, de otros poemas de mi creación contemporáneos que dan origen al título principal de la obra. La segunda parte del libro es más relajada e incluso comprende poesía erótica. Puedo decir que nunca elegí un título por el impacto que pudiera producir en un lector, tampoco teniendo en cuenta la promoción o comercialización de mi obra, cosa difícil en mi caso. Siempre prioricé el significado, el sentido del contenido desde mi visión de autora. Tanto es así que en varios de mis libros el título es o incluye una palabra que no existe en el diccionario. Vayan como ejemplos Simulti Cosmovisión, El regreso de los cosmos idosos, Identikit, a los cuales me he debido referir al momento de cada presentación a instancias de los curiosos lectores. Reconozco que en esta obra incluí una poesía comprometida con la realidad de los que padecen, de las tragedias que pudieran evitarse, de los suicidios o crímenes que aún hoy nos siguen sorprendiendo en su magnitud y por su impunidad. En la primera parte de mi poesía crítica expreso mi desazón, desesperanza en cuanto a la evolución humana que avanza a velocidades impensadas en lo científico-tecnológico y se queda como humanidad en la época de las cavernas, del Homo sapiens que sigue disputando territorio, predominio de los focos de poder ejerciendo la explotación irresponsable de los recursos y también de aquellos que no pueden acceder al poder económico-político y están expuestos hoy al exterminio masivo. En pleno siglo XXI estoy tratando los mismos temas sobre los cuales escribiera en el siglo anterior. La trata de personas, las desigualdades, la discriminación de la mujer, la explotación de la pobreza y de la infancia, la manipulación de mayorías,
la criminalización del quehacer político, o sea, todas las formas de la esclavitud moderna. Y lo más grave, a mi entender, es la ausencia de una visión esperanzadora del futuro por parte de las nuevas generaciones que sienten la misma angustia que padecimos nosotros al saber de los campos de exterminio, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, de las migraciones debidas a guerras fratricidas. Saber que cualquier líder del mundo puede, en un solo acto de decisión de apretar un botón, hacernos desaparecer a los humanos y a todas las formas de vida de la faz de la Tierra. Sintéticamente, es lo que estoy queriendo decir a través de la poesía y de este nuevo libro. Y ahora invito a Juana a leer sus poemas. De la primera parte, mi poesía crítica, leo Me duele este país. Me duele este país que tengo. Me duele que los jóvenes, no todos, sí una mayoría, que debieran ser la fuerza motriz del futuro, deambulen solitarios, consumidos por calles, plazas, andenes, vías férreas, centros de rehabilitación, comisarías, como zombies que no recuerdan su nombre, quiénes son, su historia, su lenguaje, su cultura, y carentes de proyectos de vida. Me duele mi país y el mundo que se avecina. Aunque en ese incierto futuro ya seré etérea, transmutada o vacía de contenido. Me duele mi país, me duele la tierra nuestra sumergida en horrores, tragedias, suicidios, una suerte de locura colectiva, a donde la sangre, indefensa, correrá por sus ríos en vez de agua cristalina, a donde la simiente será estéril y el hombre un recuerdo lejano para los que sobrevivan, sin dejar huellas. Escrito el 24 de marzo de 2012. De otros poemas, El duraznero. El duraznero era el más viejo de todos, al que un rayo le partiera en dos su tronco frágil. Pero los duraznos quedaban los más apetitosos y grandes. Su sabor dulce y su abundante jugo atraía a las calandrias y a las urracas todas las mañanas. Alfie y yo debíamos ganarles. Antes que ellas rompieran la piel, nosotros trepábamos al árbol y juntábamos los duraznos aún verdes ante la mirada de papá que controlaba que no los comiéramos y los depositáramos en enormes cestas, para que la tía Nani hiciera el más rico dulce de duraznos que nunca jamás haya probado. Hallábamos siempre el instante de distracción para comer un durazno. El carozo terminaba en los bolsillos, a donde quedaba la prueba grabada, porque el jugo dejaba manchada la ropa y mamá no tenía con qué quitarla. Cuántos recuerdos en la foto de un cuadro. Un óleo pintado por Nina, mi hermana. Ella pintaba el árbol florecido mientras nosotros, Elvira, Alfie, Griselda y yo, la observábamos. Allí estaba con sus paletas, óleos, pinceles y su concentración imperturbable. Jugábamos a la escondida entre los pinos pequeños y las dalias y ella continuaba su labor sin inmutarse, hasta que venía papá y observaba el cuadro, ubicándose a unos metros de distancia. Leía el mensaje de color de la imagen y daba el visto bueno final para luego hacer un comentario. Había entre papá y Nina una comunicación profunda a través del arte. De otros poemas, un poema erótico, quiero que me tomes de sorpresa, que efectúes movimientos vibrantes, profundos, que agotes las instancias sin límites,
hasta inundar mi cuenca que en éxtasis espera. Quiero y quiero sentir la fuerza de tus músculos latiendo, que gruesas gotas de placer resbalen desde mi túnel estrecho al impulso de tus movimientos. Quiero y quiero el poderío vigoroso sobre mi cuerpo sediento y un abrazo cerrado que cobije por unos instantes mis solitarios desvelos. ¿O no? ¿Otro erótico? ¿Otro erótico querés? ¿O querés otro de otros poemas? Bueno, vamos a leer de otros poemas, cambiando el tono. Una singularidad, teoría del Big Bang, Stephen Hawking, dio origen a este universo de tiempo cósmico que nos contiene. ¿Quién pudiera asegurar o negar la existencia de otras múltiples singularidades idénticas, similares o diferentes, aquella que estalla, se expande y crece, o quizá otra contrarreste, contraiga, aglutine en mínima expresión para generar inauditos universos en fluir constante, impensadas formas de energía, encerradas en minúsculos núcleos incandescentes. ¿Cómo imaginar ausencia de principio, de fin, de vacío absoluto de final del tiempo? Debiéramos salirnos de esta dimensión finita para hallar una respuesta. Escrito el 1 de julio de 2015. Bueno, hasta aquí la presentación virtual de mi poesía crítica y otros poemas. Espero poder hacer una hermosa presentación, que me acompañen todos los amigos, amigas, colegas, escritores, poetas, mi familia que siempre me acompañó, poder hacerlo a sala llena en algún sitio cultural de esta ciudad o de aquella ciudad a la cual me inviten. Y además espero comentarios, alguna opinión. Ya saben que pueden dejarlo en YouTube, en Facebook o en cualquiera de las redes sociales a las que yo tengo acceso. Para adquirir el libro, si les interesa, pueden dirigirse a Servicop o consultarlo conmigo más adelante para cuando tenga todo organizado.